señalada para que algo comience a suceder. Padre, en esta noche, Señor, yo sé que habrá corazones, Señor, que, Señor, tomarán la decisión de preparar su vida y sus corazones para que tus palabras estén en sus corazones y para que puedan llenarse su boca de tus palabras, para que puedan hablar a toda circunstancia, para que puedan hablarle a todo problema y que aún en medio, Señor, de toda la situación pueda decir, Señor, todo lo contrario. Señor, podamos declarar tus palabras, aquello que tú nos prometiste, que podamos declarar tus promesas en medio de toda situación, en medio de toda angustia. Podamos recordar y declarar, Señor, cada promesa que tú nos has dado. Padre, en esta noche te damos gracias porque sabemos que ha comenzado a suceder algo, no por voluntad de hombre, no por voluntad de mujer, sino porque tu Espíritu Santo quiere hacerlo. Tu Espíritu Santo siempre está dispuesto a hacer tu obra en cada vida y en cada corazón que esté dispuesto. Padre, te damos gracias en esta noche y creemos, Señor, creemos y confesamos con nuestra boca, Señor, que en esta noche saldremos de una manera distinta. Que ese milagro que estamos esperando lo recibimos por medio de la fe. Oh Padre, que nuestro caminar, Señor, en esta noche, Señor, será determinado por tu palabra. Señor amado, nuestros oídos se abrirán a oír tu voz para atesorarla, Señor, pero también para ser hacedores de esa palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu mover y por cada cosa que sucederá. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento ahí donde está. Aleluya. ¿Cuánto pueden bendecir el nombre del Señor? Su presencia está en este lugar. Su presencia habita en esta casa. Aleluya. En este día me ha tocado ministrar. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén, gloria a Dios, que podamos ministrar palabra del Señor en este mes que la mano de Dios está puesta sobre nuestra boca. Dice que Dios primero va a preparar mi corazón y después toca mi boca. Dios está interesado en nuestros corazones. Dice que este mes de octubre Dios tratará con nuestro corazón para poner su palabra en mi boca. Si entresacara, si el Señor ya nos ha hablado por medio de nuestro Padre Espiritual acerca de eso. Dice también otra parte de la palabra profética de este mes: cuídate de tus emociones y deseos propios. Este es un mes para bendecir. Hay poder en la bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo están viviendo? Gloria a Dios. Mes de octubre, mes para profetizar, dirigido y direccionado por el Espíritu Santo, para que Dios ponga su palabra en tu boca. Mes de octubre es un mes de despertar, mes de tener tiempos con Dios para que Él toque mi boca. Y también es un mes para saber abrir mi boca, en qué tiempo hacerlo. Pero en esta noche quiero hacer énfasis en algunos puntos, pero principalmente en cuídate de tus emociones y deseos propios. Y como el Señor dice que Él sigue interesado en tratar nuestros corazones. Nuestras almas es el centro de nuestras emociones, pero los deseos también vienen de nuestro corazón. Y Dios sigue interesado en tratar con nuestro corazón. Yo creo que a lo largo de todo este año, el Padre ha estado interesado en nuestro corazón. Ha estado interesado en tratarnos personalmente a cada uno de nosotros. No sé a cuántos los ha tratado Dios, pero a mí el Señor me ha tratado en muchas áreas de mi corazón. Cosas que quizás yo creía que estaba bien, pero el Señor me dijo, eso no está bien.
es necesario que lo saques. Pero Dios sigue interesado en tratar con nuestro corazón. Dice que de nuestro corazón mana la vida. De nuestro corazón fluye todo lo que nosotros hacemos y somos. De nuestro corazón fluyen nuestras acciones, nuestros pensamientos y fluyen nuestras palabras. Lo que nosotros hablamos es de lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestra boca es el puerto de salida de aquello que hay en el corazón. Por eso de la abundancia del corazón, dice su palabra, habla la boca, ¿verdad? Y recuerdo que hace poco en una prédica, Dios a través del predicador daba este ejemplo de cómo había un médico en el cual iban los pacientes y que los diagnosticaba tan solamente diciéndole que abra la boca. Este médico le decía, a ver, abre tu boca, y le revisaba la boca y le decía, tienes problema en el hígado, tienes problema en tal o cual lugar, y lo revisaba y lo diagnosticaba según la boca. Y el Señor así en este mes está haciendo, está viendo qué palabras hay en nuestra boca, está viendo qué palabras hay en nosotros y qué están saliendo de nuestra boca. Y el Señor está tratando, dice, hay algo ahí que tienes que ser tratado, tienes que venir a la intimidad a ser tratado por mí. Dice que nuestro corazón es engañoso. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, declara, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y muchas veces nuestro corazón nos engaña, así como nuestras emociones nos juegan una mala pasada, nuestras corazonadas muchas veces, guiarnos por nuestro corazón, guiarnos por lo que a nosotros nos parece, nos lleva a hacer las cosas de una manera incorrecta. Por eso no podemos ver el fruto deseado que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y cuál es el énfasis de este mes? Es que nosotros podamos tener en nuestra boca la palabra del Señor. Que podamos nosotros hacer frente a cada situación con la palabra del Señor. Que podamos hacer frente al enemigo cuando quiera venir con la palabra del Señor en nuestra boca. Dice su palabra que no es con carne ni no es con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Por eso no podamos nunca enfrentar al enemigo si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, diciéndonos qué decir. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21. Lo hemos dicho en la reunión, un versículo muy conocido. Léalo conmigo, por favor, en esta noche. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuánto aman su lengua? ¿Cuánto aman su lengua? Qué bueno, porque vamos a comer de los frutos, pero depende de lo que salga, va a ser el fruto que nosotros obtengamos. Depende de lo que nosotros salga, va a ser el fruto que nosotros vamos a comer. Mire, de nuestra boca sale algo, pero lo que vuelve va a volver a nuestra boca. Vamos a comer de aquello que sale de nuestra boca. Yo quiero que salga vida, no salga muerte. Por eso el Señor en esta noche nos dice, cuídate de tus emociones y cuídate de tus deseos propios. Recuerdo que ese día el Señor nos habló a través del pastor Fernando de cómo muchas veces el diablo ahí quiere ponerse en el medio para desenfocarnos y para usar nuestra boca como su instrumento, para que no hablemos las palabras correctas y las palabras de vida, sino para que nos guiemos muchas veces por nuestras emociones. Y Él nos daba estos siguientes ejemplos que los voy a recordar en esta noche. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 16 al 24,
lo voy a mencionar más que nada. Habla acerca del apóstol Pablo y de Silas, que ellos se dirigían a orar al templo. Pero dice que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que iba tras ellos y daba voces. Y que no era tan solamente un día, sino que día tras día dice que iba dando voces detrás de ellos. Y que un momento llegó y el apóstol Pablo dice que esto le molestó. Y que habló y reprendió en el nombre de Jesús a ese espíritu y lo hizo que lo sacara. Pero recuerdo también que el Señor nos decía que muchas veces abrimos nuestra boca y quizás no es en el tiempo correcto, porque Él expulsó a ese espíritu de adivinación que tenía la chica, pero ella no se lo había pedido, y ella no se lo había dicho. Pero por hablar en ese tiempo, quizás a destiempo de lo que Dios quería hacer, yo creo que Dios quería liberarla, pero quizás apresurándose al tiempo de Dios, esto le trajo la siguiente consecuencia. Dice que luego, pasado esto, dice que los dueños de esta muchacha, en la cual le daba ganancias, se quejaron y fueron al foro y ante las autoridades hicieron que Pablo y Silas terminaran presos. Muchas veces por abrir nuestra boca apresuradamente nos hace desenfocar de lo que tenemos que hacer y terminamos en otro lado. Dice que ellos iban a la oración y que esto los desenfocó. El diablo siempre va a intentar desenfocarnos de aquello que tenemos que hacer, de nuestra oración. Nos va a querer desenfocar para que nosotros reaccionemos en nuestra propia carne, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras corazonadas. Y muchas veces nuestras palabras, así como decía el libro de Proverbios, tienen poder para lo bueno y tienen poder para lo malo. Por eso tenemos que tener cuidado qué sale de nuestra boca y con qué intención sale de nuestra boca, para saber hablar a tiempo, pero también saber hablar afuera de tiempo, aun cuando lo tenemos que hacer. El profeta Eliseo nos daba otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. Dice que estaba subiendo el profeta Eliseo, estaba subiendo a Betel, y dice que en el camino le salieron unos muchachos de la ciudad y que no tuvieron mejor idea que burlarse de él y que comenzaron a decirle: calvo, sube, calvo, sube, calvo, sube. Pero mirando, dice el verso 24, y mirando, que él los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y dice que salieron 2 osos del monte y que despedazaron de ellos a 42 muchachos. En ese momento el profeta Eliseo se dejó guiar por las burlas que estaba recibiendo. Y seamos sinceros, a nadie le gusta que se burlen de uno. A nadie le gusta que se burlen de uno, que lo tomen de punto y que le comiencen a decir cosas. Salvo, bueno, si tienen demasiada confianza y lo pueden hacer, es otra cosa. Pero que salga de la nada alguien que se te burle, pero ahí yo creo que Dios también lo estaba probando. Estaba probando qué hacía en medio de esa situación. Por eso, iglesia, tengamos cuidado de no guiarnos por nuestras emociones. Porque en esos momentos podemos maldecir y podemos tener consecuencias tremendas. Cuando nuestra boca es usada para maldecir o con palabras incorrectas, las consecuencias que tenemos que luego enfrentar serán tremendas. Otro ejemplo que nos daba el siervo en ese día, acerca de los discípulos que querían hacer descender fuego del cielo. Le dijeron a Jesús:
llegó un momento en que le dijeron a Jesús: Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo? Y el Señor le dijo: ustedes son hijos del trueno. Ustedes son Boanerges, son hijos del trueno. Se dejan guiar por sus emociones, se dejan ser arrebatados. ¿Y cuántas veces somos arrebatados? ¿Cuántas veces queremos hacer así descender fuego del cielo sobre cada uno que nos topamos, verdad? ¿Cuántas veces queremos hacer que el fuego del cielo descienda y los consuma? Y ahí el Señor le dice: pará, tranquilo, Elías, tranquilo. Elías, pará. No nos dejemos guiar por nuestras emociones, porque nuestras palabras tienen peso. Nuestras palabras tienen peso y el diablo siempre intentará entrometerse. El Señor nos trató y nos dijo a través de nuestro Padre Espiritual: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esa es la intención de Dios, pero la intención del diablo será siempre entrometerse para que Él use nuestra boca. La intención de Dios, lo repito, será que entresaquemos lo precioso de lo vil para que seamos su boca. Pero la intención del diablo siempre será entrometerse para que use nuestra boca para maldición. Y cuando el diablo muchas veces va a intentar desenfocarnos, pero aquellos que están seguros en la palabra del Señor, aquellos que acceden a ese trato continuo de entresacar para hacer la boca de Dios y se mantienen firmes y no se dejan usar por el diablo muchas veces va a utilizar a los que nos rodea para tratar de desenfocarnos, así como a Pablo y a Silas le quiso hacer con esta muchacha. También hay otros ejemplos que yo estuve buscando en el libro de Job, capítulo 2, verso 9 y 10. La esposa de Job, ¿alguien la conoce? Hermosa mujer esta. Así no es la mía, gracias a Dios. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Por eso tengamos cuidado también a quién nosotros nos rodeamos, a quién nosotros les prestamos el oído, porque tenemos que tener las respuestas. Y me encanta la respuesta que Job le dio a esta mujer y le dijo: has hablado como una mujer fatua, has hablado como una mujer que no tiene entendimiento, que no vamos a recibir el mal de Dios, solamente vamos a querer el bien. Y ellos habían perdido todo. Y yo no justifico a esta mujer, pero también como Job, ella había perdido todo. Ella había perdido tanto todos sus bienes como a sus hijos. Todos los hijos ellos habían perdido, no tan solamente Job, sino la mujer también. Pero mire qué diferencia hay entre aquellos que se mantienen aún en medio del dolor, en medio de las circunstancias, para no pecar contra el Señor, para seguir siendo la boca del Señor y aún declarar que aún del polvo el Señor lo va a levantar. Pero aquellos que se dejan guiar por sus emociones son aquellos que aún maldicen a Dios en medio de la circunstancia. Y el maldecir es hablar mal de alguien. El maldecir hemos aprendido que no es tan solamente desearle la muerte a alguien, sino es hablar mal de alguien, es quejarse de alguien. Por eso, ¿qué hacemos en medio de las situaciones? Nos quejamos, decimos: Señor, ¿por qué? ¿Otra vez? Señor, ¿otra vez? ¿No tenés otro para mandarle otra prueba? Dios le manda las mejores batallas a sus mejores guerreros, las peores batallas a sus mejores guerreros. No, y muchas veces nos salen esas quejas, el por qué, y no entendemos que Dios muchas veces está probando nuestro corazón y aún quiere darnos aún cosas mayores.
Por eso no dejemos que la queja y el dolor hable por nosotros. Recordemos a quién nosotros le prestamos el oído. Recordemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pedro, en ese momento discípulo, llegó un momento que quiso hablar con Jesús. Y esto dice Mateo 16, 21, 23. Mateo capítulo 16, verso 21 dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso, iglesia, tengamos cuidado a quién nosotros le declaramos nuestro propósito, porque dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos lo que él tenía que hacer, lo que a Dios le había mandado a la tierra hacer, cuál era el propósito. Y dice que Pedro, hay otras versiones que comenzó a reprenderlo y dice: Señor, que no te pase nada de esto. Que no te pasa nada de esto, porque él estaba mirando las cosas naturales, pero él no veía el propósito eterno que había detrás de todo ese sacrificio. Pero me encanta también la respuesta que Jesús le da a Pedro y le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué hacemos nosotros cuando vienen esas palabras que vienen a ser tropiezo a nuestro propósito? ¿Cuántos conocen su propósito en esta noche? ¿Cuántos saben su propósito? ¿Cuántos tienen en claro su propósito? ¿Y a qué Dios los llamó? Ahora, hay personas que vienen a hablarte en contra de ese propósito. ¿Y cuál es tu respuesta ante ellos? Quítate delante de mí, no me hables más, o vení, sí, la verdad que tenés razón. La verdad que te entiendo, sí, la verdad tenés razón, te voy a hacer caso vos. ¿Cuál es tu respuesta en esta? Contéstate para ti en esta noche. Y mírese que siempre el diablo inclusive va a intentar con las personas cercanas a nuestro corazón. Tanto como la mujer de Job. Era una persona cercana, alguien que seguramente Job amaba. Y el apóstol Pedro, en ese entonces, era discípulo de Jesús. Era uno de los íntimos. No era cualquiera, no era el último. Era uno de los íntimos, de los que más tenía acceso a Cristo y a Jesús en ese momento. Pero qué bueno que sepamos discernir cuando son las palabras de alguien más, del enemigo, fluyendo aún por las personas que nos rodean, cuando nos son tropiezo. Pero también nosotros tengamos cuidado para no ser de tropiezo con nuestras palabras al propósito de otros. Tenemos que tener alerta de los dos lados, no ser nosotros desenfocados de lo que tenemos que hacer, y nosotros tampoco ser tropiezos para el propósito de otros. Entonces tengamos cuidado de nuestras propias emociones y nuestros propios deseos. Quisiera leer el libro de Santiago 1:19 en adelante. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestras emociones
Y quizás en nuestros arrebatos, ahí no obra la justicia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Tenemos que tener cuidado que en esos momentos donde quizás estamos presionados por la circunstancia, estamos presionados por la situación, ¿qué es lo que sale en nosotros? ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? ¿Qué es lo que sale cuando se burlan de nosotros? Cuando nos hacen ese famoso bullying que le llaman ahora. ¿Qué es lo que sale de nosotros en nuestras escuelas o en nuestros trabajos? Porque estas situaciones se dan a menudo. Que muchas veces esa cargoseada o ese chiste que está de más, que sobrepasa quizás nuestros límites, nosotros cómo respondemos ante eso. Es ahí donde nosotros podemos ver o no que estamos siendo la boca de Dios o no. Por eso el apóstol Santiago acá nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios no puede arraigarse de una manera eficaz en la vida de la persona que no se separa de la inmundicia y el mal. Cuando nuestro corazón no está purificado, cuando nuestro corazón no está separado de la inmundicia y del mal, nuestra boca no puede ser nunca como la boca de Dios. Es necesario pasar por ese proceso que el Señor nos decía a través de nuestro Padre Espiritual, de entresacar lo precioso de lo vil, para que podamos ser realmente, así como dice el título de estos versos, dice que hacedores de su palabra, para que podamos ser realmente hacedores de su palabra, no tan solamente oidores, sino que podamos ser esas personas que viven estas palabras, que hablan estas palabras, que declaran esas palabras en medio de todas las circunstancias. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Queremos ser bienaventurados? Debemos permanecer haciendo la palabra del Señor, oyendo, pero también haciendo. Que las palabras de Dios sean implantadas en nosotros. Para eso debemos nosotros desechar toda inmundicia y todo mal, para que esa palabra se pueda arraigar en nuestros corazones y para que nuestra boca sea llena de esa palabra. Para que nuestra boca sea ese instrumento de Dios, tenemos que hacer este trabajo continuo. Aunque el diablo quiera entrometerse, nosotros tenemos que hacer este trabajo de continuo. Aquellos que somos los que nos examinamos y decidimos cada día entre sacar lo precioso de lo vil para ser como la boca de Dios. Dice el Señor en el libro de Jeremías 15, 19, esto lo leyó nuestro Padre Espiritual, dice: por tanto así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y ese entresacar no es la cosa de un día o de una sola reunión, sino es un proceso continuo que nosotros debemos ir haciendo. Porque el entresacar es ir seleccionando, es ir mirando, fijándose, examinándose cuidadosamente y meticulosamente e ir arrancando lo que no sirve. Yo el fin de semana trabajando, haciendo trabajos de jardinería, en un momento en una casa me tocó hacer este trabajo de entresacar.
había una planta, un árbol, y alrededor había unas plantas que estaban escondidas detrás de todos unos pastizales que estaban todos ahí, que los tapaban. Y me tocó hacer ese trabajo minucioso que me llevó ese tiempo. No fue que yo fui y lo arranqué todo de una, porque al hacerlo así podía arrancar aquello que realmente yo tenía que cuidar. Iba a terminar saliendo arrancado con el mismo pasto. Por eso ese es un trabajo minucioso y continuo. Debemos examinarnos. Por eso el Señor nos decía que este mes es un tiempo para ir al altar, para examinar nuestros corazones, para hacer ese trabajo de entresacar, para que las palabras de Dios estén en nuestra boca. Realmente tengamos ese tiempo y tomemos esa decisión, para que ya no nos guiemos por nuestras emociones, para que entresaquemos aún esas cosas, eso que nos hace airar en esos momentos límites, eso que nos hace explosivos en esos momentos límites, eso que nos hace reaccionar arrebatadamente, esas cosas de nuestro carácter, nosotros debemos de entresacar. Y eso es lo que el Padre en esta noche nos está pidiendo, porque Él quiere hacernos como su boca. Pero si nosotros no apartamos y desarraigamos eso desde nuestro corazón, sus palabras no van a poder echar raíces en nosotros. Porque si no, aquello que está, lo vil que está ahí sin entresacar, lo va a terminar opacando y ahogando. Lo debemos hacer, entresacar. Tenemos que seleccionar, elegir y sacar minuciosamente. Debemos ser aún como el salmista David, que dijo: examíname, oh Dios. Ir a la intimidad y decir: examíname, oh Dios, aquí estoy. Examíname y aún dame esa conciencia de pecado. Aún aquello que yo pensaba que estaba bien, si a ti te parece algo desagradable de mí, yo estoy dispuesto a arrancarlo. Pero el Señor nos decía a través de nuestro Padre Espiritual que debemos estar dispuestos a entresacar aquello que Dios nos pida. Debemos estar dispuestos a entresacarlo, porque muchas veces nos va a pedir cosas que nosotros tenemos como preciosas. Quizás para Dios son cosas viles todavía que nosotros estamos teniendo. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad en esta noche, donde el Señor nos advierte y nos dice: no te guíes por tus emociones. Accede a este proceso de entresacar. Sigue entresacando día tras día y vas a ver cómo vas a ser en mi boca. Alguien que también confesó delante del Señor, dice que el profeta Isaías llegó un momento que tuvo una visión estando en el templo. Dice que él contempló la gloria del Señor y cómo las faldas del Señor llenaban el templo. Y dijo que él llegó el momento y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Al contemplar la plenitud de la santidad de Dios, el profeta Isaías comprendió al instante su propia impureza e imperfección ante la gloria de Dios. Reconoció que sus labios aún eran inmundos, porque donde habitaba eran de la misma condición. Las palabras afectan los ambientes. No sé cuántos se acuerdan esa serie que el Señor nos estuvo enseñando, que cómo las palabras afectan el ambiente y las palabras tienen poder. Tengamos cuidado de las palabras que se hablan en nuestras casas. Tengamos cuidado de las palabras que se hablan alrededor nuestros, porque nuestros oídos todo lo perciben y esas palabras tienen poder. No sea cosa que las palabras negativas nos vuelvan personas negativas. No hagamos eso, porque dice acá que el profeta Isaías habitaba en medio de un pueblo
que era también de la misma condición, era un pueblo inmundo de labios. Y tanto él, llegó un momento que también sus labios se volvieron impuros. Por eso, iglesia, tengamos cuidado también las palabras que oímos. El Señor le dijo también a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces tenemos que tener cuidado también de que esas palabras no nos influencien a nosotros, sino nosotros marcar las diferencias y ser la boca de Dios en medio de nuestra casa, ser la boca de Dios en medio de nuestros trabajos, ser la boca de Dios aún en medio de la escuela, ser la boca de Dios por donde nos movamos, ser la boca de Dios. Pero para eso debemos reconocer que si estamos hablando mal, si nuestra boca está siendo utilizada por el diablo para maldecir, si estamos hablando de una manera incorrecta, si estamos hablando de una manera apresurada, si estamos hablando a través de nuestras emociones y a través de nuestras pasiones, debemos reconocerlo. Dios conoce todo y hemos comenzado hablando. Dice que engañoso es el corazón y ¿quién lo conoce? El Señor lo conoce. Por eso nuestras vidas, y así como estamos hoy aquí, estamos desnudos delante de Él. Por eso no hay nada que esconder. Y dice que en ese entonces el profeta Isaías dice que vio cómo voló un serafín delante de él teniendo un carbón encendido. Y dice que ese carbón encendido que fue tomado del altar, dice que comenzó a tocar su boca y que se le dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En esta noche el Señor aún tiene ese carbón encendido para que toque nuestros labios. Si nosotros reconocemos, pero es importante reconocer y confesar delante del Señor, no delante de un hombre, sino delante del Señor que conoce todas las cosas, que aún no estamos siendo la boca de Él. Él puede venir con ese carbón encendido y tocar nuestros labios para hacernos como la boca de Él. Tenemos todavía acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso al trono de la gracia. Y hay un carbón encendido preparado para aquellos corazones que aún reconocen que están siendo influenciados por sus emociones, que están siendo influenciados por sus deseos propios. En esta noche el Señor tiene ese carbón encendido porque hay un altar encendido. En esta casa hay un altar encendido. Por eso en esta noche hay corazones que deben ser purificados. En esta noche hay corazones que deben reconocer. Y no tan solamente aquí, sino aquellos que también están viendo este video. Hay personas que tienen que reconocer. Si tú quieres ser como la boca de Dios, comienza a dar este primer paso, que es el reconocer. El reconocer que no estás siendo y hablando la palabra que Dios quiere que tú hables. Porque cuando ese carbón encendido toque tus labios, al instante también tu corazón va a ser purificado. Hoy tenemos ese acceso al trono de la gracia para ser purificados. Y en el verso 8, ya para ir terminando, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Por eso Dios tiene que purificarnos primero. Por eso, si no somos purificados de labios y de corazón, Dios no nos puede enviar a nuestro propósito. Dios no nos puede dejar seguir a nuestro propósito. Por eso, iglesia, en esta noche decide ya no ser guiado por tus emociones. Decide ya no ser guiado por tus deseos. Y vas a ver que si en esta noche tomas esa decisión de entresacar, pero también tomas la decisión de decirle al Padre: toca mis labios con ese carbón encendido, vas a ver cómo comienza tu corazón a ser purificado y vas a ver cómo las palabras del Señor comienzan a estar en tu boca. Por eso ponte de pie en esta noche, vamos a estar orando. Tú que estás ahí
viendo este video quizás y reconoces y quieres ser la boca de Dios, pero que has estado hablando por tus emociones, por tus deseos, arrebatadamente, confiesa delante del Señor. Y así como el profeta Isaías, tenemos acceso hoy al trono de la gracia. Da ese primer paso y reconoce, y vas a ver cómo el Señor extiende ese carbón encendido para tocar tus labios y cómo comienza a purificarte. Hazlo y vas a ver cómo te conviertes en la boca del Señor. Dios te bendiga.